Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Andrea Fuentes Schwab, pertenezco al grupo TDAH Iguazú Despierta, soy la fundadora de este grupo. Hace ya aproximadamente 9 años que decidí formar este grupo para poder ayudar a las familias, más que nada en el lugar donde vivo, que es Puerto Iguazú, a que entiendan y que no les sea tan difícil el camino como fue para nosotros con mi hija cuando la diagnosticaron con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que eso es lo que significa la sigla TDAH. La H significa hiperactividad y si la H sería un trastorno por déficit de atención, que muchas veces es mucho más difícil de distinguir, ya que, o de diagnosticar, porque muchas veces se toma como que el chico es inatento o que es despistado y no se entiende o no se toma como que es un trastorno, ¿no? No se diagnostica a tiempo. Primero y principal, contarles que el trastorno por déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo de carácter neurobiológico, que en la mayoría de los casos es hereditario y al ser un trastorno es de carácter crónico, no se cura, pero sí tiene un tratamiento a lo largo de la vida, ¿no? En el 60% más o menos de los adultos sigue manifestándose el TDAH de alguna manera tal vez diferente, pero como les dije anteriormente, en el 60% se sigue manifestando en la edad adulta. ¿Por qué es tan importante diagnosticar este trastorno de manera temprana? Primero y principal, que afecta a los niños. Cuando más problema tenemos es cuando comienzan la edad escolar, a pesar de que yo mucho antes me había dado cuenta de que mi pequeña era una terrible y bueno, que había algo que era raro en su comportamiento, en su conducta, en su verborragia. El tema de la hiperactividad no tiene nada que, no es solamente en la parte motriz, porque también suele pasar que esto se manifieste en el no poder parar de hablar. Entonces, ya dijimos que lo mejor para evitar un montón de dolores de cabeza y poder ayudar a los chicos es estar atentos, poder tener una detección temprana eh, para poder comenzar con los tratamientos que necesitan, ¿no? En primer lugar, cuando comenzamos en este camino, yo no tenía ni idea de lo que estábamos hablando, tuve que comenzar a leer, a buscar en internet, a saber de qué se trataba, ¿no? Este trastorno, eh, cómo se manifestaba, qué cosas iban a poder pasar, eh, cómo íbamos a poder llevar este camino adelante, este nuevo camino adelante. En realidad, al principio no me costó aceptarlo como tal vez sí le pueda llegar a costar a otras familias. Creo que ahora, pasado 9 años prácticamente que está en tratamiento, muchas veces me cuesta más ahora aceptar distintas situaciones que pasamos, ¿no? El, la mayoría o el 70% de las personas que tienen este trastorno, que son diagnosticadas con el TDAH, primero y principal que 4 de cada uno son varones, ¿no? Entonces son 4 por 1, son varones. Uno va a ser una nena que va a tener esto. Todavía no se sabe bien por qué. Lo que sí se sabe es que el DSM-5, que es el manual psiquiátrico,
en los últimos años ha modificado muchísimos temas con respecto a la psiquiatría, pero muchísimo más en lo que son los niños, ¿no? Entonces, prestar atención a este tema. La mayoría de los TDAH no son puros, o sea que siempre tienen comorbilidades, que son las comorbilidades, para las personas que no saben, son como trastornos dentro del mismo trastorno, ¿no? O sea, sería como que el TDAH es un árbol y las comorbilidades son ramas que van saliendo nuevas en ese árbol, algunas se van cayendo, otras van naciendo, y todo el tiempo estamos con ese trabajo constante de este trastorno, ¿no? Como les dije, la mayoría tienen comorbilidades, y estas comorbilidades pueden llegar a ser depresión, ansiedad, la hiperactividad, la impulsividad, la bipolaridad, el trastorno Gilles de la Tourette, que es el trastorno involuntario de movimientos y de palabras involuntarias, sería este trastorno, ¿no? Nosotros ya hemos pasado por muchas de estas comorbilidades y gracias a Dios, al poder haberla podido diagnosticar tempranamente, lo que nosotros conseguimos fue ayudarla en todo el camino del jardín, de la escuela primaria. Hoy por hoy está en 7º grado. No quiero pasar de largo muchas situaciones que nos tocó vivir, a pesar de que la diagnosticaron tempranamente. Es un trastorno que limita mucho a las familias, que nos aísla de la sociedad, porque nos sentimos que tenemos vergüenza, porque miran mal a nuestros hijos, porque nos hacen sentir mal con respecto a las miradas, a las frases inapropiadas que se dicen tanto por detrás como de frente, a la discriminación, al que no entiendan que nuestros hijos no pueden parar, porque para saber que una persona tiene TDAH, primero que tiene que descubrirse antes de los 12 años, ¿no? Manifestarse antes de los 12 años. Descubrirse se puede descubrir después o diagnosticar después, pero tiene que tener características que son la hiperactividad, el déficit de atención. Esas cosas tienen que permanecer mínimamente por 6 meses, las mismas características, constantemente, independientemente del área o del lugar en el que se encuentre. O sea, no es que se va a portar bien en mi casa y en la escuela se va a portar mal, o no es que lo va a manifestar en el hospital y en la escuela va a estar diferente. O sea, es una conducta repetitiva que la va a tener en todos los ámbitos de la vida, sea en la plaza, sea en el hospital, sea en la escuela, sea en la casa. Tiene que ser la misma manera y de una forma mínimamente en el transcurso de 6 meses la misma conducta, ¿no? Entonces, la detección temprana hace que uno pueda acompañarlo con los profesionales adecuados para llevar este trastorno, ¿no? Y bueno, y de ahí comenzamos con todo este tema de los médicos, de los profesionales. Hay chicos que no necesitan medicación, otros que sí. Eso no lo determina ni un docente, ni un psicopedagogo, ni un psicólogo. Eso lo determina un neurólogo o un psiquiatra. Esto es sumamente importante de saber, ¿no? Porque la medicación que le sirve a mi hija no es la misma medicación que le sirve a un nene en el sur, a un nene de Bolivia, a un nene de España, no es lo mismo.
tampoco es lo mismo el tema de las terapias, ¿no? Unos tienen psicopedagoga, otros necesitan psicóloga, otros necesitan todo, más la terapista ocupacional, que también trabaja y mucho en nuestras vidas con nuestros hijos, ¿no? Porque tienen un problema de habilidades sociales, porque tienen un problema con el no poder contener los impulsos, también están las acompañantes terapéuticos, las maestras integradoras, si fuera que tuvieran alguna dificultad con el tema del estudio en la escuela, para poder desarrollarse en el colegio, ¿no? Tener la maestra integradora a su lado, que es un derecho, pero a su lado no significa que va a ser la persona que se ocupe del chico en la escuela, sino la persona que ayude al chico en la escuela. No es que la maestra se desliga de ese alumno. Ese sigue siendo un alumno como cualquier otro que está en el aula. Eso también quería que quede claro, porque todavía no se entendió bien cuál era el rol del maestro integrador, ¿no? Y bueno, en nuestro caso sí, mi hija está medicada, tiene sus terapias, algunas veces vamos, depende de lo que me pida la neuróloga, la psiquiatra, algunos vamos dejando en el camino y otros nuevos profesionales aparecen en nuestra vida para poder seguir ayudando a nuestra hija en la etapa de la vida que se encuentra, ¿no? En este momento, ella está desde el año pasado con adecuaciones curriculares, que también quiero contarles que esto, por ley, dentro de los derechos de las personas con discapacidad en la Convención, figura que esto es un derecho que tienen dentro de la escuela para poder manifestar sus conocimientos de la manera en la que ellos pueden. Entonces, esto debería ser preparado por los docentes. Entendemos que el Estado no preparó a los docentes y sigue sin prepararlos para poder realizar estas adecuaciones, ¿no? Pero muchas veces va más allá del saber o no, o de haber hecho una capacitación o no con respecto a las adecuaciones curriculares. Muchas veces se trata más de la empatía que se pueda llegar a tener, o lo predispuesto que esté un docente para integrar a un chico. Además que tienen el derecho a la inclusión y a la integración en una escuela de nivel, ¿no? Esto también es sumamente importante, saber que los chicos salen adelante. Mi hija tiene 12 años y está en 7º grado, así que como verán, en lo cognitivo a ella no le afectó, siempre estuvo bien con respecto a la escuela. Ella era más que nada el tema de los impulsos. De 1º a 3er grado fue con un acompañante terapéutico que le enseñaba a manejar los impulsos, porque si no se paraba en el momento que le daba el impulso, hablaba en el momento que tenía el impulso, se movía en el momento que tenía el impulso, y así sucesivamente, un montón de cosas que tuvo que ir aprendiendo dentro de la escuela y fuera, ¿no? Porque bueno, ellos se manejan muchas veces por impulsos, y esto es lo que les trae problemas dentro de la sociedad, sea de hablar o motrices, ¿no? Verbales o motrices. Entonces, creo que el tener el tratamiento adecuado para poder que puedan transitar este camino de la mejor manera posible, y para los padres no estar de manera constante teniendo las dificultades en la escuela, y a pesar de ocuparse y preocuparse, también hemos tenido las dificultades por el desconocimiento muchas veces. Es que me dediqué a tratar de acompañar a otras familias, ¿no? Porque en el año en el que comencé acá en Puerto Iguazú, de donde somos, no se hablaba, nadie sabía,
como no pertenezco a esta ciudad originalmente, entonces era como la loca que vino de otro lado también a hablar de otras cosas raras. Y bueno, fue todo un camino bastante engorroso de abrir, ¿no? Y difícil de abrir. Eh, Hoy por hoy me siento eh, contenta, se puede decir orgullosa de que tal vez me toman como un referente dentro de por lo menos nuestra ciudad para poder hablar de ciertos temas como son los trastornos del neurodesarrollo. Y más que nada, yo no soy profesional, soy una mamá que se dedicó a poder no solamente ayudar a mi hija y encontrar el mejor camino para poder ayudarla, sino que ayudar a otras familias y transmitirles lo que uno va aprendiendo, porque si hay algo que tengo es que no me guardo nada y la información que voy aprendiendo durante estos años, he asistido a muchísimas capacitaciones en todo lo que tiene que ver no solamente TDAH, sino trastornos de neurodesarrollo, en discapacidad, eh, y así es como nos volvemos, como digo, medios médicos, medios abogados, medios docentes, pero padres por completo, ¿no? Y bueno, la necesidad de que se los incluya de una manera sin ver una diferencia, porque gracias a Dios todos somos diferentes, somos una comunidad diversa y eso es lo que hace a una comunidad, ¿no? La diversidad. Entonces, también sentir esa necesidad de capacitarse y de poder seguir estudiando y todo el tiempo aprender cosas nuevas, no solamente transmitir, creo que es la mejor herramienta que tenemos para poder defender los derechos de las personas que, con discapacidad, porque también tiene que quedar en claro que la discapacidad no se le da el certificado de discapacidad a una persona con TDAH puro, por lo general no está siendo así en la actualidad. Lo que le da la discapacidad son las comorbilidades y las dificultades que presentan para poder realizar ciertas actividades de manera normal, ¿no? Como puede ser en su momento el cruzar una calle y no mirar, no prestar atención, no medir el peligro. Esa es una, no medir el peligro, no medir la intensidad de las acciones y de las reacciones que tienen. Entonces, este tipo de comorbilidades son las que la Junta Evaluadora considera o no que la persona necesita un certificado de discapacidad. Y de ahí la ampara todo lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de la inclusión y la integración tanto en el área social, laboral como escolar. Lo que hay que tener también en cuenta y que creo que es lo más preocupante de esto, aparte de que puedas tener o no dificultades en la escuela, docentes que no entienden, docentes que discriminan. Nosotros tuvimos que pasar, cuando mi hija tenía 8 años, por una situación terriblemente desagradable donde una docente le dijo a mi hija, no me lo dijo a mí, que creo que eso es lo más terrible, eh, que no podía más con mi hija a pesar de que iba con su acompañante terapéutico, una señora grande ya, que le dijo que ella tenía que ir a una escuela especial. Y como mi hija entiende y sabe lo que es una escuela especial y no por desmerecer, sabe también y sabía en ese entonces que ella podía y tenía derecho a ir a esa escuela. Entonces, la tristeza que le ocasionó a mi hija y la tristeza que nos ocasionó a nosotros hizo que en vez de sentarnos a llorar juntos, veamos cuál era la forma en la que nos íbamos a manejar, ¿no? Y bueno, hicimos las denuncias correspondientes donde había que hacerlo y a esta docente la suspendieron.
Y creo que ahí lo que hicimos fue también hacer respetar y no vulnerar el derecho de mi hija a ir a una escuela de nivel en la cual estaba yendo bien académicamente y le sigue yendo bien. Hoy por hoy está en otra escuela, pero que otras personas no pasen por eso que pasamos nosotros, ¿no? Anduvimos muchísimo con el grupo, acompañamos a otros grupos en todo el país, estuvimos en el Senado de la Nación también, hace 4 años luchando por la Ley Nacional de TDAH, en nuestra provincia, Misiones, la ley de TDAH y TEA, que es el trastorno específico, el trastorno del espectro autista, que está muy relacionado con el TDAH. Muchas veces las personas que tienen TDAH también tienen alguna comorbilidad con el autismo o viceversa. Pueden tener autismo y tener hiperactividad, o tener autismo y tener déficit de atención. Aquí se aprobó por unanimidad en nuestra provincia, hace 3 años aproximadamente, pero lamentablemente hasta el día de la fecha no está regulado y lamentamos mucho más para todos aquellos niños y personas que no tienen una obra social, porque el Estado está ausente para estas personas que no tienen obra social. ¿Qué pasa con todos esos chicos que no pueden tener un diagnóstico temprano, un tratamiento temprano, porque no tienen la capacidad económica de poder mantener y solventar todos estos gastos que tienen que realizar con los diferentes profesionales, ¿no? Ya sea las consultas con los neurólogos, el tratamiento con los psicólogos, psicopedagogos, tal vez necesiten fonoaudiólogos. Muchas de las comorbilidades también son dislexia, discalculia, disgrafía, trastornos específicos del lenguaje, muchas comorbilidades que van cambiando a lo largo de la vida. Y uno tiene que estar atento también a eso, ¿no? Y seguir el tratamiento toda la vida. El hecho de que las personas que no tienen obra social no puedan tener tratamiento es un dolor bastante grande para nosotros, ¿no? Porque sabemos, teniendo todas las herramientas que tenemos, lo que cuesta emocionalmente como familia, a mi hija, y todos estos años de ir a terapias y médicos, y gracias a Dios su TDAH, o sea, su hiperactividad, hoy por hoy, si ustedes la ven, prácticamente no se nota. Lo que sí se nota son todas esas otras comorbilidades que tienen que ser tratadas, que necesitan ser tratadas, que necesitan ser acompañadas, que no hay medicación sin un acompañamiento terapéutico. Que puede ser que un chico no necesite medicación, pero el acompañamiento terapéutico lo tiene que tener, pero no puede ser de ninguna manera al revés. No hay medicación que cure y que ayude todo lo que son estos trastornos asociados, ¿no? Entonces, lo que les decía era, después de comenzar con mi hija y aprender lo que estoy aprendiendo, yo fui dándome cuenta de que yo también tenía mucho de esas actividades, actitudes que tiene mi hija. Y me di cuenta enseguida prácticamente de que yo estaba sufriendo lo mismo que ella, porque muchas veces se sufre, otras no se sabe qué es lo que te pasa, que tenés hormigas todo el tiempo en el estómago, como mariposas en la panza, y no es de estar enamorado, sino esa necesidad de movimiento constante y esa ansiedad por querer o necesitar hacer cosas. Hace aproximadamente 2 meses, bueno, obviamente me confirmaron porque decidí hacerme con una neuropsicopedagoga,
unos test que se hacen, porque esto no te sale en una resonancia magnética ni en una tomografía computada. Esto sale con los profesionales que se dedican a esto, que estudiaron para esto, con los test, que son los que dan los resultados, diferente batería de test, que son los que dan los resultados, así como el ADOS es para las personas que tienen autismo, que se evalúa con ese test, o esa batería de test. Es lo mismo para las personas que tienen TDAH. Y obviamente me confirmaron que sí tengo TDAH con hiperactividad, con impulsividad, perdón, compensado por la vida. Eso es lo que me dijo mi neuropsicopedagoga, la persona que me realizó el test, y bueno, era lo que, como confirmar que todo lo que me pasaba y todo lo que yo había aprendido y que ya estaba convencida de que era así, era como una confirmación por un profesional, no solamente de lo que yo sentía, y que por qué muchas veces esto te trae problemas a lo largo de la vida, con rupturas matrimoniales, con abandonos de trabajo, con problemas con la sociedad en general. Lo más preocupante también de esto es el diagnóstico temprano, porque muchos de los chicos que no son diagnosticados a tiempo pueden terminar no entendiendo lo que les pasa y terminar en el suicidio, abocarse a las drogas, todo lo que tenga que ver con las adicciones. Son muy propensos a ir por esos caminos cuando no se tienen estos diagnósticos que son tan importantes, ¿no? Por eso vale tanto la pena recalcar y siempre estar informado de cuáles son las consecuencias de un no diagnóstico temprano. La deserción escolar, porque pueden pasar bien durante la primaria y después en la secundaria, cuando empieza a haber muchos profesores, muchas materias, se produce la mayor cantidad de deserciones escolares. Entonces, estar atento con estas cosas, ¿no? El tema de las adicciones, como se los dice, el tema de los robos, de dedicarse a la delincuencia, porque fueron siempre excluidos, porque no fueron entendidos, porque se los separó de la sociedad, no se los entendió. Entonces, lo que recomendamos siempre es estar atento a las manifestaciones de nuestros hijos y que sepamos un punto sumamente importante para tener en cuenta. Esto se relacionaría más que nada con el autismo, pero como les dije, mi grupo no solamente se trata de TDAH, porque cuando empezamos no podía decirle a otras mamás o a otros papás, a otras familias que yo solamente me iba a ocupar del TDAH, no me dio la cara. Entonces comencé a leer y a asistir a capacitaciones de otras cosas, también de otros trastornos de neurodesarrollo y después del tema de la discapacidad. Y hay tantas cosas que necesitamos aprender para poder defender nuestros derechos y el de nuestros seres queridos, ¿no? Es que si un chico a los 2 años de edad, hoy por hoy ya se está diagnosticando más tempranamente en algunos lugares, pero si a los 2 años de edad tu hijo no habla, ese ya es uno de los primeros síntomas para tener en cuenta y pedirle al pediatra una derivación con un neurólogo. Porque el tiempo es lo más sagrado que tenemos cuando tenemos estas situaciones que llevar a lo largo de la vida, ¿no? TDAH Iguazú Despierta nació de esa manera, nació gracias y por mi hija. Siempre lo digo porque es algo nuevo que me enseñó, yo no me dedicaba a esto antes, y estoy contenta, me siento contenta de poder ayudar, de poder acompañar y de poder alivianarle la carga a muchas familias que no tienen ni idea, como yo cuando comencé, de qué se trataba.
cómo seguir, qué se hace, cómo lidiar con la obra social, aprender qué cosas te corresponden y qué no, aprender a dónde se va, a quién se le pide para que te controle tu hija y determine si necesita un certificado de discapacidad. Después de eso, ¿a dónde se va? Siempre es el a dónde se va, quién, nadie te dice nada, o muy poca gente comparte la información, que eso la verdad que es lamentable, porque tantas lágrimas nos ahorraríamos, tantas frustraciones nos ahorraríamos, al igual que nuestros hijos, porque esa es una de las características principales también, ¿no?, de este trastorno, es la frustración eh, y la depresión a la que lleva esto de no poder seguir o no conseguir las cosas de una manera más rápida, ¿no? El haber pasado mucho tiempo, perdido mucho tiempo para nosotros como padres en no tener información o que nadie tal vez sabía tampoco, porque nos sigue pasando el día de hoy, que muchas veces somos nosotros los padres los que ayudamos a las personas que están en diferentes entidades o educativas, o de la obra social, o del hospital, mucha gente que no está preparada, muchas veces, mucha gente que se recibió y se quedó en ese lugar, muchos pediatras que no saben más allá de lo que hicieron o de lo que estudiaron para lo que se recibieron. Y, y la vida sigue, la vida avanza, todo avanza. Eh, todo lo que se aprendió antes, eso ya quedó atrás, ya todo es nuevo, hay muchísimos cambios, no son cosas que inventamos, son cosas que sufrimos, trastornos que sufrimos nosotros como adultos, nuestros hijos, las familias, porque como dice una querida amiga, ¿no?, nosotros no elegimos tener un hijo con discapacidad. El hijo nos lo puso Dios y es lo que tenemos que cuidar. En la escuela solamente nuestros hijos van 4 horas, 3 horas, 5 horas, pero nuestros hijos con nosotros están toda la vida, todo el tiempo. Si el docente no aguanta tener un chico con discapacidad que tiene la posibilidad de estar incluido, debería dedicarse a otra cosa, porque la escuela es eso. La escuela es inclusión, integración, sociabilización, y como siempre decimos, ¿no?, que la escuela empieza en casa, y en mi casa tiene la escuela que tiene que tener, pero también necesitamos que les brinden el apoyo necesario para ser las personas de bien que también como padres esperamos y necesitamos que nos acompañen desde la institución educativa para que sean esas personas de bien. Así que bueno, espero que les haya servido, haber ayudado y bueno, seguir haciendo lo que hago con mucho cariño, tanto en la radio, en el micro que tengo todos los viernes, como lo que hago a través del Instagram o el Facebook, que es TDAH Iguazú Despierta, poder ayudar, seguir transmitiendo, seguir armando capacitaciones. Se viene el mes de julio, mes de la concientización y sensibilización del TDAH, así que estoy con una catarata de charlas, armando una catarata de charlas de manera gratuita, así que estoy muy feliz porque muchos de los profesionales que nos acompañaron durante la vida dijeron sí una vez más, acompañarme y a seguir concientizando y sensibilizando a la población. Así que muchísimas gracias y espero que nos acompañen.